Hola a todos, todos y todas. Mi nombre es Ángela Marcela Otos Murillo. Soy estudiante de la Universidad del Quindío del programa SITBA. El día de hoy vamos a hablar sobre la ordenación documental. La ordenación documental es la manera en que organizamos los documentos en un expediente. Esta ordenación tiene tres sistemas, que es el sistema alfabético, que a su vez se divide en onomásticos, sistemático y toponímicos. También tenemos el sistema mixto, que es alfabético y numérico. Y tenemos el sistema numérico, que se divide en simples y cronológicos. A ver, debemos tener en cuenta al momento de organizar el expediente que los documentos tienen un orden, o sea, cuentan una historia. Tenemos que tener muy en cuenta, y es algo muy importante, que según el sistema de ordenación que escojamos, debemos de tener en cuenta la historia que están contando. En este caso estoy tomando como ejemplo un contrato. Entonces, en este caso les voy a mostrar como las partes que tiene el contrato y cómo lo vamos a clasificar. Entonces lo tenemos separado, pues acá los contratos no son tan grandes, entonces lo tenemos separado pues con el nombre de cada uno. Entonces acá tenemos uno y acá tenemos otra información. Entonces debemos de tener en cuenta su orden de procedencia y que solamente tenga los documentos que tienen que ver con esa dependencia. Entonces les voy a ir mostrando cuál es el orden que vamos a organizar este contrato. Entonces iniciamos con una lista de chequeo, luego con el contrato debidamente firmado. Ese contrato tiene unos documentos que vienen con una propuesta, y esa propuesta tiene información de otras entidades. Esa información no la podemos quitar porque hace parte, es un anexo de esa propuesta. Entonces, si decidimos que lo vamos a organizar de manera cronológica, así esos documentos, digamos un ejemplo, la póliza, el RUT, tengan una fecha diferente, no lo vamos a colocar según la fecha que viene, sino que lo vamos a colocar detrás de la propuesta para no alterar el orden de esta información. Entonces, el contrato tiene unas partes, entonces iniciamos con una lista de chequeo, con el contrato, con sus pólizas, con un acta de inicio, unos informes interventores y finalmente su acta de liquidación y comprobante de egreso. Entonces, ese sería el orden para organizar este documento. Este documento aquí aplica el sistema de... Nosotros lo organizamos de manera numérica, o sea, aquí aplica alfanumérico porque tenemos el nombre del contrato y el número del contrato. Y también aplica el cronológico porque lo organizamos según las fechas. La foliación es la acción de enumerar hojas por su lado recto. Es diferente a la paginación. Entonces acá tenemos el folio recto y en la parte de atrás sería el folio vuelto. Para realizar la foliación la hacemos siempre en la parte superior derecha, y en caso tal de que tengamos un documento que está de forma horizontal, entonces lo hacemos en el orden que sea el documento, también en la parte superior derecha, pero lo vamos a hacer de manera horizontal. Entonces debemos tener en cuenta que para realizar una foliación debemos utilizar lápiz de punta negra, borrador de natas, implementos de cuidado personal, porque hay documentos que se encuentran demasiado deteriorados o llenos de polvo,
Entonces debemos utilizar guantes, bata, gafas, tapabocas, pues para realizar esta actividad. Para realizar una foliación debemos tener en cuenta que los documentos deben estar ya clasificados, ordenados, y se recomienda que se haga la foliación en el archivo de gestión. Entonces ya cuando tenemos pues la carpeta debidamente marcada con su serie, su subserie, sus fechas extremas, entonces vamos a realizar un ejemplo de una foliación. Entonces lo realizamos en la parte superior derecha. Entonces empezamos con el número 1. Como ya les explicaba que el folio es una hojita, se hace por el lado recto. Entonces sigamos en la siguiente hoja. Tenemos en cuenta que esta es la que les había enseñado que era de manera horizontal. Entonces lo giramos y lo realizamos en esa parte superior, pero de la manera horizontal. Cuando nos encontramos con documentos pequeños, como por ejemplo este recibo, realizamos, voy a tomar una hojita por la parte de atrás, tomamos una hoja en blanco y con una regla realizamos, o sea, la colocamos en el centro y con una regla realizamos, señalamos de esa forma, señalamos, donde luego vamos a realizar con un bisturí unos huequitos, o vamos a rasgar la hoja y la vamos a colocar, pues para no utilizar un pegante y que luego se pueda caer o despegar. Entonces con el bisturí realizamos las perforaciones aquí sobre la línea que trazamos en las esquinas y el documento quedaría de esta forma. Y la foliación se realiza en la parte de la hojita que utilizamos, no dentro del documento, sino en la parte de la hojita que realizamos. Entonces, como quedaría de manera horizontal, realizaríamos la foliación en esta esquina, parte superior derecha. Cuando estamos haciendo la foliación, si por algún caso tenemos un error, entonces lo que debemos realizar es, un ejemplo, colocamos el número y debemos trazar una línea de manera horizontal, inmediatamente colocar el número debajo, pues para que no se nos vaya a olvidar o nos saltemos, porque la foliación debe ser consecutiva. Entonces colocamos el número correcto en la parte de abajito, no sé si de pronto nos alcance a ver, y utilizamos el borrador de abajo hacia arriba. Esa es la manera correcta de borrar, de abajo hacia arriba, en un solo sentido. Y ya organizamos el número correspondiente a la foliación. Para la marcación de las cajas voy a dar un ejemplo, hay varias referencias, voy a dar un ejemplo de la caja R12 para archivo inactivo. Esa es una caja que utilizamos, yo acá tengo una cajita pequeña donde voy a colocar un ejemplo. Ella se utiliza en modo nevera, abre en esta posición y utilizamos carpetas de manera horizontal y guardamos los expedientes de manera horizontal. Un ejemplo, pues acá tengo una libreta, entonces vamos a hacer de cuenta que es como una carpeta. En esta parte de la carpeta viene marcado el nombre del área, como habíamos tomado un ejemplo de los contratos, entonces viene el nombre de la empresa, la dependencia, es decir, de qué área pertenece. En este caso los contratos pertenecen a la Secretaría General. Colocamos el nombre de la subserie, el número de la serie y la subserie. En este caso la serie es contratos y la subserie se divide en contratos de prestación de servicio y de compra de bienes. Entonces colocamos
esa información aquí en la carpeta, colocamos sus fechas extremas, desde donde estamos empezando hasta el momento donde terminó. Eso es importante para el momento de archivar, que tenga la información, el número de folios y dónde queda ubicado, en qué estantería o en qué caja. Entonces esta información la encontramos en esa parte de la carpeta. Ahorita voy a colocar una imagencita con el ejemplo. Entonces esta es solamente pues como para mostrarles con esta cajita el ejemplo, y lo guardamos de manera vertical. Y esta ya se debe cerrar y se marca, acá lo marcamos. No es recomendable colocar sticker porque esos con el tiempo se pueden despegar, entonces marcamos con toda la información de la caja, dónde va a quedar, el año, qué carpetas hay dentro, o sea, qué expedientes hay dentro. Esos expedientes, cuando los tenemos en las carpetas, cuando los tenemos en las carpeticas, debe estar recomendable que sean 200 folios los que van a estar allí pues guardados, para que las carpetas no queden como tan difíciles de manejar con el tiempo y se puedan deteriorar, o se pueda al momento de abrirlas o de usarlas se puedan dañar los documentos. Entonces es recomendable que solo tenga 200 folios. Bueno, entonces en este caso les voy a mostrar cómo guardamos las carpetas en esta caja de referencia número 4. Guardamos las carpetas debidamente marcadas con su serie, su subserie, el nombre del programa, la carpetica amarilla debidamente marcada con su fecha, con su año, su fecha. Y esa es la manera en que guardamos en esta referencia número 4. Acá tenemos la referencia número 12, que en esa guardamos dentro los expedientes de manera vertical. Para hacer una foliación de un expediente electrónico debemos tener en cuenta que los documentos deben cumplir con ciertas indicaciones, deben cumplir con unos metadatos, deben estar digitalizados en PDFA para que tengan una validez. Esta foliación se realiza pues con el gestor documental que estemos utilizando, y se van separando los tipos documentales de esos expedientes. Entonces, por ejemplo, los documentos de identidad, si ese documento tiene actas, si tiene resoluciones, si tiene algunas reuniones, certificados, hojas de vida, según el documento que tiene. Entonces se va haciendo una clasificación y al momento de hacer la digitalización, entonces vamos enumerando, vamos clasificando. Entonces, digamos un ejemplo, si tienen dos cédulas, entonces colocamos 1 y 2. Al momento de digitalizar va a quedar de esa manera, y en el índice él nos va a ir mostrando que de ese expediente el folio 1 y 2 son cédulas de ciudadanía. Con el siguiente documento, entonces al momento de archivarlo, al momento de guardarlo en nuestro gestor, si son unas aptas, entonces digitalizamos ya sea apta 1 y 2 o las que tenga, y de igual manera al momento de guardar la información decimos que del folio 3, en este caso 3 al 5, son aptas. Luego, si es una certificación, entonces decimos que el folio 6 es una certificación. Y de esta manera nos va a ir quedando en el índice la información de este expediente.